Bueno, buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio. Qué pena la demora. Estábamos ahí esperando a unos estudiantes que pues, nos indicaban que tenían problemas de conexión. Bueno, entonces vamos a dar inicio hoy a nuestro tema, ¿cierto? El tema de hoy vamos a hablar sobre unos conceptos fundamentales cuando estamos construyendo nuestra base de datos, pero ya vamos a dar el salto a algo muy importante y se utiliza mucho en la administración, que son los Data Warehouse. Vamos a pasar de crear una simple base de datos, bueno, simple no es el concepto en este caso, una base de datos convencional allá a un repositorio estructurado de información. ¿Listo? A eso vamos a hacer hoy, vamos a adelantar esa parte. ¿Listo? Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lo primero que ustedes deben tener en cuenta es que yo debo tener la información de nuestro cliente, nuestro usuario, de la mejor manera. En una asignatura que creo que en tecnología se llama requerimientos de software, en ingeniería se llama arquitectura de software, ingeniería de software, nos hablan algo sobre los requisitos de usuario, ¿sí? Los requisitos funcionales, los no funcionales, objetivos de calidad, ¿cierto? Ahí nos hablan sobre eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa o qué debemos tener en cuenta con eso? Resulta que para obtener toda esa información, yo la información de dónde la tengo, de los usuarios. Los usuarios no puedo inventar mi información porque quien conoce todo el sistema, quien conoce cómo maneja todo el sistema, pues van a ser los usuarios. Yo no puedo llegar a inventar esa información. Entonces es importante que yo pueda obtener de forma adecuada la información de la fuente directa. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en estos casos? Lo primero, ¿cierto? Lo primero a tener presente, Lo primero a tener presente, a tener en cuenta, es que debemos tener una estrategia para obtener esos requisitos o esos requerimientos del cliente. Yo no estoy de acuerdo con la palabra requerimientos, ¿sí? Para mí los requerimientos son una mala traducción del inglés al español. Debemos llamarlo como requisitos, ¿vale? No requerimientos. Yo tengo requisitos de usuario, requisitos de software, requisitos funcionales, requisitos no funcionales. Y eso proviene del inglés, el inglés es software requirement, eso sería requisitos de software, no requerimientos. Esto para que pronto hay una claridad de otra asignatura, pero para que lo tengamos en cuenta. Listo, entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que nosotros debemos hacer es, al implementar una base de datos desde cero, preguntar al cliente cómo se desempeña su negocio. No tengamos de hacerle miedo a las preguntas al usuario, porque si nosotros no preguntamos, vamos a tener problemas. ¿Sí? Todas las preguntas que necesiten hacer, háganselas a su cliente, a su usuario. Si el cliente quiere migrar su sistema, pida toda la documentación existente. Si yo como cliente de ustedes les digo que quiero migrar mi base de datos de Oracle a MySQL, o que quiero migrar mi base de datos que tenga un servidor Linux a un servidor Windows, o viceversa, pregunten por qué. ¿Qué versión van a trabajar? ¿Qué información necesitan migrar? ¿Necesitan migrar toda la base de datos o solo una parte de ella? Toda esa información, muchachos, tienen que preguntar, así como cuando uno les dice aquí en clase pregunten y no preguntan, no, ahí sí deben obtener toda la información, ¿listo? Ojo, muy importante eso porque de ahí depende, ¿cierto? De ahí depende que nosotros adelantemos un buen trabajo, ¿sí? Muy importante eso. Entonces, tengámoslo muy en cuenta, preguntemos, indaguemos toda la información, obtengamos la mayor cantidad de información para poder trabajar de forma adecuada, ¿sí? Para poder trabajar de forma adecuada, porque no podemos llegar a inventar información. Si yo llego a inventar información,
el producto va a ser sesgado, ¿sí? El producto va a ser sesgado, ¿listo? Entonces, tener muy en cuenta todo eso. Listo. Vamos por acá, que se me- Listo. Tercer punto. Anote o toma nota de todo lo que creas importante cuando te informen o observen el proceso de negocio. Siempre resuelve las dudas y no des cosas por hecho, ¿cierto? No den cosas por hecho. Vamos al tercer punto, ¿cierto? No demos cosas por hecho, no tengamos una información sesgada. Si la base de datos necesitamos conocer las claves de acceso, los usuarios y demás, bien. ¿Por qué debemos conocer todo eso? Y si el cliente no nos da esa información, nosotros deberíamos estar en la posición de decir, no continuamos con el trabajo. Porque, ojo, muchachos, en este momento yo estoy pidiendo claves de acceso, ¿por qué? Porque resulta que las necesito, no es simple capricho. Y nosotros debemos tener en cuenta que como administrador de bases de datos, la ética, ¿cierto? La ética debe jugar un papel fundamental. Entonces, muy importante eso. Cuarto punto, prepare un cuestionario para aclarar puntos ciegos que no logres comprender. Preguntas como, ¿es necesario que los empleados pertenezcan solo a la tienda? ¿Los productos pueden pertenecer a más de un proveedor? ¿Cierto? Esas preguntas tenemos que nosotros hacerlas. Y nosotros tenemos que estar en la capacidad de construir esas preguntas de una forma adecuada. ¿Cierto? De construir todo eso de una forma adecuada. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Quinto, genere una propuesta y déla a conocer en una reunión con el cliente. De esta manera podremos hacer correcciones y revisar dudas. No hagamos siempre una propuesta formal, esperemos a socializarla primero con nuestro cliente para que él nos informe qué puede suceder. Eso es lo que podemos hacer en este caso. Y como sexto punto, tendríamos, toma en cuenta que todo tu trabajo estará sujeto a cambios. Por lo tanto, no te aferres a la idea inicial, no seamos tercos. Solo así podrás lograr una propuesta final que cumpla con todos los requisitos o requerimientos. Importante tener en cuenta eso. O sea, ustedes pueden tener esos 6 puntos cuando comiencen su actividad como administrador de bases de datos para que los apliquemos de forma adecuada. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta eso. Entonces, a partir de esas recomendaciones, nosotros vamos a comenzar a trabajar con algo que se llama el Data Warehouse. El Data Warehouse, al español, sería un almacén de datos. ¿Sí? ¿Y por qué vamos a comenzar a hablar con el Data Warehouse? Resulta que nosotros en estos casos, vamos a ver si me deja esperar por acá. Sí. Listo. Resulta, recordamos que estaba haciendo la prueba. Listo. Resulta que nosotros debemos tener muy en cuenta cuando trabajamos que como restricciones cuando nosotros veíamos bases de datos, yo les decía a ustedes que el usuario administrador nunca lo debemos utilizar, ¿cierto? Que para cada base de datos debíamos utilizar un usuario totalmente diferente, ¿cierto? Con unos roles y permisos que nosotros asignemos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que en teoría debe pasar, no en teoría, eso es lo que se debe hacer obligatoriamente. Si queremos garantizar que la información sea veraz, sea oportuna, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros ya empezamos a administrar bases de datos, vamos a tener en cuenta
que no todos los usuarios de mi empresa van a tener que acceder a toda la información, ¿cierto? Y aquí le llamamos a eso ¿cómo se llama? El principio del mínimo privilegio, ¿cierto? Ese principio del mínimo privilegio, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos indica a nosotros o qué debemos trabajar en este caso? Resulta que cuando yo hablo del principio del mínimo privilegio, debo garantizar que las personas ingresen a lo que necesitan, ¿cierto? A lo que necesitan, no deben ingresar nada más. Cuando nosotros tenemos una base de datos y tenemos demasiada información, resulta que si el usuario de la base de datos es un usuario con privilegios con esa base de datos, este usuario va a poder acceder a toda la información y nos va a poder modificar la misma. Eso no lo podemos permitir. ¿Qué debemos hacer en este caso? Resulta que yo debo construir una segunda base de datos. Y esa segunda base de datos la conoceríamos como el Data Warehouse o ese almacén de datos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a comenzar a mirar a ver cómo haríamos toda esa parte. Nuestro almacén de datos, ¿cierto? Esa traducción al español que les decía yo a ustedes en este momento, nuestro almacén de datos. ¿Qué pasa con este almacén de datos? Lo que nosotros vamos a hacer es comenzar a migrar, por así llamarlo, la información que tenemos en nuestra base de datos original para que sea solo de consulta. Pero aquí no es hacer una copia fiel de la base de datos, porque de nada serviría. Yo lo que voy a comenzar aquí es a pensar qué necesita cada cliente de mi corporación. Entonces, venimos acá con el ejemplo que dábamos hace como 2 clases, donde el rector de la universidad necesita conocer una información totalmente diferente a la que necesitan los encargados de la parte académica, de la parte financiera, de los docentes, de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo esos privilegios, es donde voy a empezar a mirar cómo poder adelantar. Entonces, resulta que a partir de nuestra base de datos que tenemos acá, ¿cierto? Esta base que tenemos acá, creada a partir de las reglas de normalización y demás, con un buen modelo de entidad-relación, con un diagrama de entidad-relación adaptado a la realidad, ¿cierto? Después de ese análisis que hemos realizado, pues nosotros vamos a generar un Data Warehouse. El Data Warehouse va a ser un lugar de consulta meramente, nada más. Ese Data Warehouse nos va a permitir consultar información. O sea que en este caso, la sentencia que más vamos a utilizar es la sentencia select, ¿cierto? Así como el ejercicio que tenemos pendientes que ustedes me van a mostrar por acá, que hicimos un trabajo, algo así, ¿se acuerdan? Es de ese que hace 8 días estaban haciendo antes del parcial, es más o menos. Listo. No, pensé que era aquí alguna duda. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Nosotros vamos a tener una base de datos que va a ser alimentada por nuestros usuarios, donde los vendedores, donde los administradores de la información van a ingresar toda la información. Pero resulta que no toda la información para mí va a ser verídica. A mí de nada me sirve conocer, qué sé yo, a ver, el estado civil de mis estudiantes. ¿Sí? A mí como docente no me sirve nada de eso. ¿Yo qué debo conocer de los estudiantes? El tipo de documento de identidad, el documento de identidad, los nombres, y ya. De pronto en este caso, el lugar de residencia. Pero me hablo cuando digo lugar de residencia no es la dirección puntual, sino el lugar, si viven en Chiquinquirá o si viven en alguna población cercana. ¿Por qué yo necesitaría conocer eso como docente? Porque si yo en este momento digo que para el parcial, ¿cierto? Para el segundo parcial de esta asignatura, vamos a hacerlo de forma presencial, yo tendría que evaluar eso. Que dijo, spoiler, lo más seguro es que hagamos el parcial presencial. ¿Listo? Ya ahorita les voy a comentar cómo lo vamos a hacer. Un spoiler ahí dirían los de las películas. Entonces, en ese caso, yo necesitaría saber eso. ¿Sí? Porque si tengo un estudiante que no se vive por allá
en este momento en Paz de Aliporo, Casanare, pues el desplazamiento de allá de Chiquinquirá es un poquito lejos, un poquito costoso, un poquito nomás. Todo eso debemos tenerlo muy bien. ¿Listo? Entonces, para que lo vayamos teniendo presente, ¿ok? ¿Dónde nosotros aplicamos el Data Warehouse? ¿Dónde lo podemos aplicar? ¿Dónde lo podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer con él? ¿Qué no podemos hacer con él? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a trabajar con un Data Warehouse, lo que quiero es reducir tiempos. ¿Tiempos de qué? De consulta. No es lo mismo hacer una consulta a una base de datos, a una tabla que tiene, no sé, 40 campos, 40.000 registros, a una tabla que de pronto tenga 3 campos, pero los mismos 40.000 registros. ¿Sí? No va a ser, no vamos a tener en cuenta que nuestro sistema se va a demorar. Entre más datos tenga, entre más columnas vaya a consultar, nos vamos a demorar un poco más. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta todo eso. ¿Listo? Entonces, tener muy presente eso acá. Lo que nosotros vamos a garantizar con toda esta parte es que... A ver, con esto así, sí, estoy como sí. Listo. ¿Qué debo tener siempre en cuenta? ¿Qué voy a brindarle de información al cliente? Y para eso yo necesito que conocer la información directamente del cliente. Por eso, en las sugerencias que hacíamos al inicio, debemos preguntemos todos, ¿listo? Preguntemos toda la información debe ser necesaria. Bueno, vamos entonces a definir directamente qué es un Data Warehouse, porque yo les he comentado qué vamos a hacer y todo, pero no tenemos como una definición formal, ¿cierto? Una definición formal acerca de nuestro Data Warehouse. Entonces me va a permitir leer esta definición, ¿cierto? De Dick y Steiner en un artículo publicado en el año 2016 llamado La evaluación de los cambios a nivel de multilenguaje en los desarrollos de almacenes de datos, ¿cierto? An evaluation of the challenge of multilingual in data warehouse developer in. Sí, esto fue en una conferencia sobre sistemas en el año 2016. Entonces, estos señores nos dicen a nosotros que en el contexto de la informática, un almacén de datos o un data warehouse es una colección de datos orientada a un determinado ámbito de la empresa. Ojo, esto es importante acá, ya lo subrayamos. ¿Dónde está? Colección de datos, uy, caramba, orientada a un determinado ámbito de la empresa, organización, etc. Eso que tenemos subrayado ahí es lo más importante de nuestra definición. Entonces, volvemos a leer esa parte. Decimos, un almacén de datos o data warehouse es una colección de datos orientada a un determinado ámbito de la empresa, de la organización, del colegio, del lugar donde nosotros estemos trabajando en la base de datos. Es integrado, no volátil y variable en el tiempo. Son 3 características que debemos tener muy en cuenta. Que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. Se usa para realizar informes o reportes, análisis de datos y se considera como un componente fundamental de la inteligencia empresarial. De aquí, del Data Warehouse, vienen conceptos como el Data Mining, como el Business Intelligence, como, ¿qué otra cosa? Como la minería de datos o Data Mining. Todos esos conceptos que de pronto ustedes habrán escuchado en algún momento, de ahí provienen. ¿Listo? De ahí provienen. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a pasar de utilizar una sola base de datos para insertar información y consultar a tener una base de datos donde vamos a ingresar toda la información
y otro repositorio donde vamos a tener consultas explícitas. Aquí a eso es lo que nosotros le vamos a apuntar. Vuelvo y repito, en el caso del rector de Unisangil, a él no le va a interesar si Edison Caicedo vive en Chiquinquirá o en Simijaca. A él le interesa, por ejemplo, conocer en este momento cuántos matriculados ya pagaron, cuántos estudiantes comenzaron su semestre, cuántos estudiantes terminaron, cuántos estudiantes decidieron no seguir estudiando por X o Y circunstancias. Eso es información que él debe tener en cuenta a la mano. ¿Por qué? Porque él, como cabeza visible de la universidad, debe saber qué acciones tomar al respecto, ¿cierto? A mí en este caso, como docente de la asignatura, como encargado de toda la parte de investigación de la facultad, pues no me deben interesar esos datos que le interesan al rector, porque yo no tomo decisiones en esa parte. A mí me debe interesar en este caso para la asignatura de Administración y Gestión de Bases de Datos o Bases de Datos 2, ¿sí? Que todos los estudiantes, por ejemplo, perdieron el parcial, algo así. Eso sí me debe interesar, ¿sí? Esa información sí me debe interesar a mí. O que cuántos no presentaron el parcial. Ah, bueno, toda esa información a mí sí me interesa. Esa información no le debe interesar, por ejemplo, a la señora encargada de talento humano, ¿no? No debe interesarle para nada. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta todo eso. Y entonces, vamos a tener en cuenta algo que hablamos de la arquitectura. En sistemas, en desarrollo, es muy común utilizar esta palabra arquitectura. ¿Por qué? ¿Por qué es muy común utilizarla? Resulta que en estos casos nosotros, vamos a sentarnos por acá, resulta que en estos casos nosotros podemos trabajar, podemos adelantar ciertas actividades relacionadas con todo el trabajo a nivel de sistemas. Cuando se desarrollan aplicaciones, hay algo que se llama la arquitectura de software, ¿sí? Que es un punto fundamental y en el cual nosotros no prestamos atención. ¿Por qué no prestamos atención? Yo les digo a ustedes en bases de datos que lo más importante en la base de datos es el análisis y diseño. Si nosotros hacemos un correcto análisis y diseño, vamos a tener un ¿qué? 60-70% asegurado de éxito en esa base de datos. Eso mismo sucede con el software. Si ustedes no hacen un análisis y diseño bien estructurado, vamos a tener inconvenientes. Y aquí es donde yo comparo mucho lo que nosotros hacemos con la arquitectura tradicional, ¿sí? Sería arquitectura, sí. Es que no sé si tengo otro nombre. Bueno, la arquitectura, los encargados de construir edificios, casas y demás, o con los ingenieros civiles. ¿Por qué traigo a colación esas dos profesiones? Resulta que si ustedes analizan, un arquitecto, un buen arquitecto, nunca va a construir una casa o va a comenzar a construir una casa sin haber hecho un estudio previo. Si el terreno soporta los 5 pisos, si, no sé, los materiales son los idóneos. Bueno, aunque estamos en Colombia, y en Colombia pasa de todo, como el puente de Bucaramanga que sin estrenarlo se ahogó. ¿Sí? Pero eso solo pasa en Colombia. Resulta que un buen arquitecto hace todos esos estudios. Después de hacer esos estudios, un arquitecto ¿qué hace? Diseña los planos, ¿cierto? Y nosotros conocemos esos planos. Después de esos planos, el arquitecto ¿qué va a hacer? Construye una maqueta. Y entonces nosotros vemos esa maqueta bien bonita ahí, donde nos muestran la primera planta, la segunda planta. Oiga, pero ese carro siempre es como hasta ahora, ¿no? ¿Será que es que alguien que sabe que tenemos clase acá? Bueno, listo. Entonces, el arquitecto hace su maqueta y nosotros, por ejemplo, si vamos, no sé, a un conjunto de apartamentos que están comenzando a vender, siempre nos muestran la maqueta, los planos y después nos muestran el apartamento modelo. Después de haber hecho todos esos procesos, el arquitecto sí ya comienza con la construcción y ya construye su casa, su apartamento de 2, 3 plantas, bueno, lo que sea. Nosotros no hacemos ese procedimiento en bases de datos. No hacemos ese procedimiento en desarrollo de software. Nosotros no hacemos eso, Nosotros no hacemos eso en el desarrollo de software.
qué es lo que deberíamos hacer, ¿sí? Porque nosotros no tenemos una teoría, una metodología orientada al desarrollo de bases de datos. Si ustedes quieren, pueden hacer la base de datos, construirla toda y después, vulgarmente hablando, machetear los requisitos, perdón, los modelos, ¿cierto? Hacer el modelo de entidad-relación, el diagrama de entidad-relación, claro que se puede hacer, o hacerlo de la forma adecuada. Hacer primero el diagrama de entidad-relación, luego el modelo de entidad-relación y luego la base de datos. ¿De las dos formas funciona? Sí, de las dos formas funciona. No es el deber ser la primera, pero funciona. Ese es un problema que nosotros tenemos acá. Entonces, es importante que nosotros siempre que deseemos desarrollar bases de datos, desarrollar programas, lo orientemos y pensemos en esa parte de la arquitectura. ¿Listo? Y vamos a ver la arquitectura, entonces, en términos generales, en términos de nuestra construcción de un data warehouse. Entonces, cuando deseamos construir un data warehouse, debemos tener en cuenta, uy, creo que me falló aquí la ayuda. Ah, sí, invertí esto. Bueno, resulta que en términos generales nosotros debemos tener una arquitectura de 3 niveles para poder trabajar, para poder extraer de forma adecuada la información. ¿Listo? Tendríamos el nivel inferior. Ese nivel inferior consiste en un servidor de almacenamiento de datos. Generalmente un sistema de bases de datos relacional como MySQL, como SQL Server, como Postgres, donde se va a recopilar toda la información y se transforma en múltiples fuentes de información a través de un proceso que se llama ETL. Ese proceso es extraer, transformar y cargar. ¿Sí? Extract, transform, load. O un proceso conocido como, bueno, ahí nos fastidió eso. No, lo invierte al español. Extraer, cargar y transformar la información. Ese sería el nivel inferior. El nivel superior, perdón, el nivel intermedio sería aquel servidor OLAP, es decir, procesamiento analítico en línea, que va a permitir velocidades de consulta rápida, ¿cierto? En este nivel se pueden utilizar 3 tipos de modelos. Tenemos el ROLAP, el MOLAP y el OLAP, eso más lo vamos a ver más adelante, dependiendo del tipo de sistema de bases de datos que vayamos a utilizar. Y vamos a tener un nivel superior. Ese nivel superior está representado por alguna interfaz de usuario o herramienta que permita realizar informes. Miren que el usuario nunca va a estar en contacto con la base de datos. Yo tengo que construir una interfaz donde él diga, así como cuando ustedes ingresan al portal y consultan las deudas que tienen, ¿cierto? Ustedes no hacen un query a la base de datos diciendo select from estudiantes donde código del estudiante sea igual a tal, donde las deudas sean verdaderas. Ustedes no hacen eso. Ustedes pinchan en un botón y dicen consultar y les sale la información, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos hacer, ese nivel superior. Esa partecita ahí para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Ahora sí nos devolvemos por acá. Y este es el modelo. Este modelo básicamente es cómo funciona un data warehouse. Vamos a tener todas las operaciones que hace nuestro sistema, toda la información que va a trabajar, y a partir de esa información vamos a transformarla, a extraerla, a transformarla y a cargarla para alimentar nuestro data warehouse. Ese data warehouse va a tener unos metadatos, unos datos y una información adicional. ¿Para qué? Para que a través de unos reportes que sean el data mining, el business intelligence, reportes físicos, reportes en Excel, ustedes lo puedan visualizar. Muchas bases de datos, por ejemplo, estos tipos de reportes se los generan en archivos .csv. No sé si ustedes de pronto han trabajado con esos archivos. Son archivos en CSS, no, eso es de programación web. Son archivos en Excel. Son archivos en Excel. Esos archivos .csv son archivos en Excel, que se manejan normalmente como archivos planos. Anteriormente, lo que era la Fiscalía y la Policía manejaban mucho esos archivos para cargar toda la información de los procesos penales y demás. Ahorita no sé cómo se trabajará, pero sé que más o menos hace unos 5 o 8 años lo manejaban así. ¿Sí? Todo eso debe haber cambiado, toda esa información. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a estar aquí, nosotros como usuarios vamos a estar aquí.
obteniendo reportes. Eso es lo que nosotros vamos a hacer acá. Pero como administradores de bases de datos debemos estar encargados de todo esto, para que aquí llegue la información limpia, para que cuando ustedes den clic en el botón de deudas del ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, del portal, pues les salga las deudas de ustedes y no les salga un dato erróneo o les salga las deudas de otra persona, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Nosotros en el semestre pasado estábamos aquí, ¿sí? Ahora vamos a llegar con toda esa información, esa base de datos, a extraerla, a modificarla para construir nuestras bases de datos y generar reportes. Ya nos vamos a poner a pensar entonces en este caso, ¿qué reportes necesita mi usuario? Pero ojo, porque mi usuario no va a ser toda la organización, todo un ISAGIL, sino necesito empezar a mirar por dependencias. ¿Qué necesita financiera? ¿Qué necesita talento humano? ¿Qué necesita coordinación académica? ¿Qué necesita el departamento de investigación? ¿Qué necesita el rector? ¿Sí? Imagínense en cada almacén qué necesita. Volvemos a tomar eso, creo que con ustedes hablábamos del ejemplo de un almacén como el Éxito y demás, ¿cierto? ¿Qué necesita el coordinador de, no sé, de seguridad? ¿Qué necesita conocer el coordinador de seguridad? ¿Qué necesita conocer los vendedores? ¿Qué necesitan conocer las personas que atienden las cajas? Los supervisores de turno, el jefe de la sede aquí en Chiquinquirá, todo eso es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta en ese caso. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta eso. Permítame un segundito. Listo. Entonces seguimos por acá. Ay, caramba. Listo. Entonces miren que tenemos que mirar muy bien, que ya no solo es crear una base de datos, que ya no solo es insertar información, sino que ya tenemos que pensar es en cómo extraerla. Cómo facilitarle la vida a nuestros usuarios. Esa es la premisa principal en estos casos para poder trabajar de una forma adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Este Data Warehouse lo que va a estar es orientado a todo el análisis de información. El rector, vuelvo con el ejemplo de Unisangil, no tiene por qué estar insertando información a la base de datos. Él va a ser un usuario de esa información. ¿Quiénes van a alimentar la información de la base de datos de Unisangil? Las personas de tesorería, las personas de admisiones, las personas de mercadeo, los docentes, los estudiantes, ¿cierto? Las personas directivas, el rector, el vicerrector, los directores de sede, los directores de programa van a extraer esa información, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos en el portal un perfil de un director de programa, pues él va a poder ver toda la información de ustedes como estudiantes. O sea, que el ingeniero Nelson como director del programa de Ingeniería de Sistemas, quien les habla como coordinador de la tecnología en sistemas, puede conocer cómo van sus notas y conocer cuál es el promedio que ustedes tienen en este momento. Él tiene ese privilegio. Un docente normalito, digamos así, un docente que solo orienta clases, no puede conocer esa información.
A lo sumo podrá conocer la información de ustedes, pero con respecto a la asignatura. Eso es lo que nosotros necesitamos tener acá en cuenta. ¿Y qué pasa? A partir de esa opción del análisis de la información orientada al análisis, vamos a poder trabajar y vamos a poder tener una mejor perspectiva de todo el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a manejar, en las bases de datos se maneja muchísima información, demasiada información. Yo no necesito conocerla toda. Normalmente nosotros en las bases de datos establecemos unas llaves primarias con unos códigos, a veces autoincrementables, unos códigos que de pronto nosotros solo conocemos. Pero que si yo le doy a otra persona ese código, ella no va a saber qué hacer con ese código. Es importante que nosotros analicemos acá qué información le vamos a mostrar a esa persona y cómo la vamos a dar a conocer. Perdón. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que nuestros data warehouse deben cumplir con 3 características fundamentales, obligatorias cuando ustedes estén trabajando. La primera de ellas debe ser orientado a temas. ¿Qué pasa? La persona de ventas o de atención al cliente debe conocer una información explícita. ¿Cuál es la base de datos de nuestro almacén? ¿Qué personas tienen el teléfono actualizado? ¿A qué personas le puedo vender esa información? Y miren ustedes que esta parte orientada a temas de nuestro data warehouse, nosotros somos víctimas de eso. ¿En qué sentido? Ustedes con toda la información que le brindan a Google, a Facebook, a Twitter, a Instagram, a ustedes les están vendiendo publicidad. Yo no creo que a uno de ustedes que les guste de pronto el reggaetón les llegue un anuncio de Nirvana, de Metallica, de Guns N' Roses. No le va a llegar, porque sería un anuncio perdido. O que a mí, por ejemplo, me llegue un anuncio esos de reggaetón, pues va a ser un anuncio perdido. Inmediatamente bloqueo la página, de pronto se me daña el computador. Y una de música. ¿Y uno de quién? Y una demanda también. Eso, de banda peor, no. Se revienta el computador. Listo, entonces, ojo. ¿Señor? Ok. Listo, ojo. A mí me llega información de lo que yo necesito. Por eso es que la primera característica de un data warehouse es que es ser orientado a temas. El docente pues va a conocer información del docente, el estudiante del estudiante. ¿Sí? Creo que aquí hablábamos y yo les decía a ustedes, creo que ninguno de los asistentes tiene hijos. Sería una publicidad perdida que yo les comience a promocionar aquí pañales. Ustedes son un público perdido porque ustedes ninguno tiene hijos. ¿Sí? Y creo que en el mediano o largo plazo no aspiran a tener todavía, no sé. Sí, en el largo plazo dicen por acá. Exacto. Exacto, sí. Para mí no sería buen negocio ofrecerles a ustedes eso. O decirles que hay descuentos. Bueno, no sé. Eso lo discutimos ahorita. Decirles que hay descuentos en coches y todo eso no sirve. Pero si yo les digo a ustedes que monté, no sé, un depósito de cerveza, se apuntan, ¿sí? Nada. Ahí una vez levantan la mano y dice, sí, eso es lo que yo hago con esto, muchachos. Este chistecito acá, eso es lo que yo hago con esa información. Toda esa información que ustedes me brindan a mí, yo lo que hago es procesarla y devolvérselas a ustedes en forma de propaganda. Y eso hace las redes sociales. Toda esa parte, o sea, a nosotros no nos llega publicidad a Google, a Gmail, a Facebook, porque sí, nos llega información de lo que nosotros queremos ver. Esos son unos algoritmos muy bonitos que en algún momento vamos a entrar a analizar. La segunda característica es que la información debe ser variante en el tiempo. La información no puede ser estática. ¿Por qué? Ustedes cuando ingresaron a la universidad, la mayoría de ustedes, por no decir todos, ingresaron menores de edad. ¿Cierto? Algunos todavía lo son. Otros ya son mayores de edad. ¿Dime? Bueno, que hay unos estudiantes que todavía son menores de edad, ¿no? Que no pueden ir allá al negocio de la esquina a tomar ni nada porque no permiten entrar a menores de edad. Entonces,
¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí en este caso? Yo debo garantizar que mi data warehouse esté actualizado porque la persona que tenía 17 años al ingresar, ahorita tiene 19 años. Y ya tengo que haber modificado su documento de identidad. Ya no es tarjeta de identidad, sino va a ser cédula de ciudadanía. ¿Sí? Toda esa información. Resulta que ya no vive en el barrio central, sino vive en el barrio Apayares. O resulta que por temas de la pandemia se fue de Chiquinquirá a vivir a, no sé, a Sogamoso. Toda esa información debe estar actualizada, por eso debe ser variante en el tiempo. Y la información debe ser no volátil. Cuando yo hablo de información no volátil, quiere decir que no la puedo modificar en el Data Warehouse. El Data Warehouse es de solo consulta. Ustedes han visto que cuando de pronto abren un documento en Word, en Excel, PowerPoint, les sale que les dice el documento, por ejemplo, solo lectura. Así debe ser nuestro Data Warehouse, solo lectura. Solo extraer información. Ustedes no van a poder insertar información, ustedes no van a poder eliminarla o actualizar. Nada. Solo eso, solo consulta en este caso. Bueno, dirían ustedes, pero ¿qué pasa si hay un dato erróneo? Para eso el administrador de la base de datos es el que va a entrar a revisar eso. Pero los usuarios de Data Warehouse solo van a consultar, ¿listo? Solo van a consultar información. Entonces, ¿cómo es el proceso de esta parte acá? Yo tengo toda mi información aquí en mi base de datos, ¿cierto? Aquí es donde nosotros vamos a hacer sentencias como el insert. ¿Hay alguna pregunta? Ven que aquí listo, aquí es donde nosotros vamos a utilizar sentencias como el insert, como el update, como el delete, ¿cierto? Como el select. Aquí en la base de datos. En nuestro Data Warehouse, no. Aquí en nuestro Data Warehouse solo vamos a utilizar el select, exacto, para generar reportes. Entonces, miren que nosotros lo que vamos a hacer es como una especie, ese Data Warehouse va a ser como una especie de consulta macro, donde llevamos toda la información de acá, y esta información solo va a ser de consulta para generar reportes. Pero ojo, este Data Warehouse siempre debe tener la información actualizada. O sea que siempre va a haber una retroalimentación, porque si yo cambié algún dato, esto no puede estar desactualizado. O sea, tiene que ser variante en el tiempo, como nos decía la segunda característica. Y entonces, ¿qué nos va a permitir a nosotros ese Data Warehouse? Ese Data Warehouse nos va a permitir a nosotros realizar consultas sin alterar la operación del sistema. Yo puedo consultar toda la información de los estudiantes sin que moleste a la persona que está ingresando o que está haciendo el registro de los estudiantes. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta eso. Entonces, todas las consultas que yo haga de la información me va a permitir conocer toda la información en tiempo real, pero no voy a poder alterar la información, no voy a poder modificarla. Si necesito hacer modificación, necesitaría solicitar que la persona encargada de esto realice esa modificación. ¿Listo? Eso sería lo que vamos a tener en cuenta. Y aquí es importante tener algo, nuestro segundo principio, que sería el principio de separación de datos. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer cuando construimos un Data Warehouse? Entonces, a partir de eso, yo lo que voy a hacer es llegar a hacer una clasificación real de toda la información. ¿Sí? De toda la información para este caso. Entonces, el primer punto que vamos a tener en cuenta en nuestro Data Warehouse es la extracción de la información. ¿Qué información yo voy a extraer de mi base de datos? ¿Qué información es la que voy a mostrar? ¿Cómo lo voy a extraer? Mi información es una información multiplataforma, ¿cierto? Es una, no sé, una información necesaria para poder trabajar. ¿Qué otra cosa podemos decir? Necesito afectar a todas las tablas. Toda esa información la vamos a condensar en este caso, para después transformarla. Esa información que nosotros hemos recopilado en la extracción, la vamos a transformar.
la vamos a transformar en ¿qué? En unos data mining. ¿Sí? Esos data mining van a ser parte de nuestro data warehouse y van a ser unas tablas donde nosotros vamos a alojar toda la información. Hagan de cuenta que en este momento, ¿cierto? Que en este momento ustedes tienen aquí su base de datos con varias tablas, ¿cierto? Y yo extraigo información de esas tablas y es como si la copiáramos a una sola tabla. Información de unos campos de aquí, de unos campos de aquí, de unos campos de aquí. No todos. Y eso lo condenso aquí en esta tabla, o en varias tablas, en lo que necesitemos. A partir de estas tablas yo lo que voy a generar son los reportes. Entonces miren que yo necesito conocer cuál es la estructura para poder replicar aquí la información, para poder crear una especie de diagrama entidad-relación con la nueva información. ¿Para qué? Para poderla cargar a nuestro data warehouse, para poder llegar a depositar toda esa información sin problema. Y aquí debemos tener mucho cuidado, porque si yo desde la base de datos tengo una información parcial, ¿cierto? Tengo una información donde me dicen a mí, bueno, tengan en cuenta lo siguiente. Las tablas tienen tantos campos, los campos tienen tales tipos de campos, ¿cierto? Que sea varchar, string, entero, date, etcétera, etcétera. Esos mismos tipos de campos yo los debo respetar en el data warehouse. ¿Por qué? Porque yo no puedo almacenar un varchar en un string, un float en un string, un date en un entero. No lo podemos hacer, nos va a generar error. Entonces, ahí debemos tener muy en cuenta cómo podemos trabajar. ¿Listo? Vamos a continuar por acá, entonces, importante. Toda nuestra información de la base de datos va a ser la que esté modificada. Pero a partir de esta información de la base de datos, va a llegar toda la información al data warehouse. La información que hemos planteado nosotros para poder trabajar, ¿cierto? Esa es la información que nosotros debemos tener en cuenta. Y este señor se va a estar alimentando constantemente de los cambios que puedan suceder. Ahí es donde nosotros decimos que se hace cargo de la información a la base de datos. Ustedes observan, no sé si de pronto, cuando ustedes hacen un pago, creo que con ICETEX sucede eso. Les dicen que si hacen el pago después de las 5 de la tarde, se va a ver reflejado en el sistema al otro día. ¿Es por qué? Porque la información que se almacenó, la información que aparece en el Data Warehouse debe esperar a que sea actualizada en la base de datos para volver a cargar la información y poderla ver. Por eso ustedes les dicen en algunos casos con pagos, el pago, si usted lo hace después de las 5 de la tarde, se verá reflejado al otro día después de las 8 de la mañana. Si lo hace un día viernes, se verá reflejado hasta el día lunes. Eso mismo. Porque ¿qué pasa? La plata usted la dejó ahí, usted no se esperó hasta dentro de 15 días o en 2 días no. ¿Qué pasa? Como él tiene que hacer el cargue, entonces aquí yo le tengo que decir a la base de datos, oiga, Brian hizo una consignación para el banco Pepito, pero usted tiene el soporte ahí de la consignación, usted tiene aquí el soporte que fue y consignó ya, pero ¿qué pasa? Todavía no ha sido cargada porque la información no ha sido cargada aquí y no ha sido actualizada aquí. Por eso se demora en ver ese inconveniente. Ese es el problema. Bueno, y otros niveles de burocracia que manejan las entidades bancarias, pero bueno, eso nosotros no lo vamos a tener en cuenta acá. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Más o menos, ¿cómo se llama? Esas situaciones que nos pueden suceder es debido a esto. ¿Sí? Debido a eso. A que no se ha cargado o se ha actualizado la información. Sucede también con esto de los reportes negativos en las centrales de riesgo. Eso que nosotros conocemos como data crédito, que cuando no pago oportunamente el plan de mi celular o que me quedé colgado con una cuota, me reportan allá. Eso también sucede. Entonces yo digo, pero si ya pagué, no, espérese 15 días hábiles a que bajemos el reporte. O sea, a que le actualicen la información en la base de datos para que ya no aparezcan las centrales de riesgo. Más o menos eso
funciona así. Y entonces, tengamos en cuenta algo. Nuestros data warehouse van a estar compuestos de unos data mart. Los data mart son como especies de bloques de información que nosotros vamos a trabajar en todas nuestras actividades. Básicamente eso sería para resulta que esos data mart, nosotros lo que vamos a hacer es construirlos a partir de análisis específicos. Si ¿cómo se llama? Mi entidad, si mi entidad de, qué sé yo, a ver, si mi dependencia de talento humano requiere conocer cuáles son las personas que están activas o inactivas para estar trabajando, ese va a ser el análisis específico que yo realice a mi entidad. Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en estos casos. Y lo que vamos a trabajar, y lo que vamos a mostrar en estas actividades. Y lo que nosotros vamos a llegar a conocer sin problema. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta eso. Muy importante adelantarlo de una forma idónea, ¿cierto? De una forma idónea para poder trabajar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros construimos estos elementos? Resulta que el análisis debe ir explícito a lo que trabajemos directamente con la información, con lo que es necesario para nuestro cliente. Ahí es donde viene toda esa parte del análisis específico. O sea que el análisis que nosotros hacemos en este caso, lo que vamos a llegar o lo que vamos a propender en estos momentos es poder trabajar con información útil para la persona a la cual nosotros vamos a llegar a ofrecer un servicio. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta esa parte. ¿Sí? A eso es a lo que nosotros le vamos a apuntar, a eso es a lo que nosotros vamos a tratar de conocer, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Permítanme por acá continuar esto. En esta ayuda. Por acá. Yo sí decía que me hacía falta algo. Dame un segundito por acá. Mientras nos carga la información.
mientras terminamos acá ese caso, de revisar algo porque no sé, sé que me hace falta algo en esa ayuda. Bueno, lo importante a tener en cuenta en todos estos aspectos, importante tener en cuenta cuando nosotros trabajamos en toda esta actividad es pensar siempre en los reportes que va a necesitar el usuario. Importante tener en cuenta eso, ¿sí? Esos reportes que nosotros vamos a utilizar, esos reportes que vamos a tratar, esos reportes que vamos a adelantar, sin problema. Eso es lo que nosotros necesitamos en este caso, ¿vale? Lo que necesitamos adelantar sin problema. Entonces, no sé si tengamos alguna duda hasta el momento, ¿sí? Con respecto al tema que hemos visto el día de hoy. Para comenzar con la actividad del parcial del día de hoy. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos? Al respecto. Listo. Entonces, como no hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes, vamos a comenzar con nuestro trabajo, ¿cierto? Espérenme a ver si no. Vamos a ver cómo podemos recuperar eso. Listo. ¿Cuál va a ser la actividad? Desde ahorita vamos a dar, ¿qué? Media hora para esa actividad, son las 7:40, para las 8:20, tenemos 40 minutos más o menos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros ya vimos qué es un data warehouse, cuáles son las características importantes de ese data warehouse, ¿cierto? Lo que vamos a hacer a partir de este momento y durante los próximos 40 minutos es consultar qué gestores de bases de datos podemos implementar el data warehouse y cómo lo podemos hacer. ¿Listo? Repito, ¿qué sistemas gestores de bases de datos podemos utilizar para hacer nuestro data warehouse? Y pues nos van a contar aquí cómo se hace y demás. ¿Listo? Esa es la actividad que vamos a tener. Tenemos 40 minutos, son las 7:40, a las 8:20. Comenzamos a hacer aquí un barrido aleatorio para conocer la opinión de todos ustedes. Claro, muchachos, aquí en la sala, allá en Meet, ¿clara la actividad que vamos a hacer? Profe, qué pena, ¿me puede repetir? Claro que sí. Nosotros vimos ya que son los Data Warehouse. Ustedes van a consultar qué sistemas gestores de bases de datos nos permiten crear de forma adecuada los Data Warehouse y cómo lo hacen, ¿cierto? Entonces ustedes van a decir, no sé, Postgres nos permite adelantarlo de tal y tal forma, él tiene un sistema integrado que nos permite hacer eso, ¿sí? Esa es la consulta que nosotros vamos a hacer y ahorita les voy a preguntar, ¿listo?
Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar por acá. A comenzar a llamar lista. Voy a ir aleatoriamente a ver quién nos contesta por acá. Listo. Diego Andrés Núñez Caro, por favor, nos cuenta qué investigó, qué consultó. Diego. Ah, no, pero eso es independiente. Es que la cámara está aquí en el... Pero sí. Listo, Diego. Profe Diego Andrés Núñez me escribió que tenía mala conexión desde temprano, que no puede ingresar a la clase. ¿Pero él está ahorita? Me dijo que está, que va y viene la señal, como él no está en la ciudad. Bueno, igual hay que tener en cuenta esos inconvenientes. Bueno, ahí vamos registrando, porque aquí tengo un mensaje que me dice que sí, que está con conexión pésima a internet, pero bueno, listo. Ok, continuamos por acá. Tejedor Vargas, Johan Andrei. Tejedor Vargas, Johan Andrei. Listo. Vamos por acá. Juan David Cortés Niño. Pero he atinado a todos los que no están. Juan David Cortés Niño. Ahí vamos tomando asistente también. Bueno, vamos por aquí a ver si este grupo son más juiciositos. A ver. Jair Julián Torres Poveda. Sí, ingeniero. Listo. Cuéntenos, sí, yo dije que a ver de este grupo, a ver cómo nos va. Listo, cuéntenos, Jair. Ingeniero, lo que yo encontré es que, bueno, Data Warehouse es más efectivo y de bajo costo con MySQL. Con Eh, maíz. Bueno, sí, espérenme, señor. tomamos nota por acá. Listo. Con maíz, Bueno, ¿por qué? ¿Qué encontró? porque pues MySQL posee por defecto el motor de almacenamiento MyISAP, no sé si se diga así. Sí. Bueno, es que este fue pensado pues para trabajar con Data Warehouse y pues MySQL optimiza el uso de memoria, el espacio de almacenamiento y pues las consultas son más rápidas y no importa que hayan pues gran repositorio de datos. Y pues además pues este posee características que lo hacen ideal para la utilización con Data Warehouse, como son el almacenamiento automático, como cargas paralelas de datos también, pues entre otras. Y también encontré PostgreSQL, ¿Eh? que pues ese se tiene entendido que tiene un modo de data warehouse y pues además es sabido que PostgreSQL es el sistema de administración de base de datos de software libre y que posee, ¿cómo es que posee bushings inteligentes? ¿Sí? Ok. Como Oracle y MS SQL Server. Y pues Listo. dice que sin embargo para optimizarlo para trabajar con Data Warehouse hay que ajustar algunos parámetros del servidor y estos se ajustan a mano. Eso encontré, ingeniero. Perfecto, Jair Julián, muchas gracias. Entonces miren lo que nos dice aquí nuestro compañero. Como primera opción, él nos ofrece o nos indica a nosotros que podría ser MySQL, ¿cierto? Nos indica a nosotros. ¿Por qué? De acuerdo a su arquitectura, de acuerdo a los componentes que tiene. Pero no se descartan otros, como PostgreSQL, que si nosotros vemos estos dos primeros que nos menciona Jair, en este caso van a ser idóneos en qué sentido. No tenemos que pagar licenciamiento.
Eso es importante tener en cuenta. Porque recordemos que con Oracle, con SQL Server, vamos a tener que pagar licenciamiento, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta ese punto o ese aspecto. Bueno, vamos por acá a ver quién más de Team Marín de Doping. A ver, vamos por acá. Harrison Velasco. Harrison Velasco. Tampoco está. A ver. Javier Alejandro Suárez. Javier Alejandro Suárez. Caramba. Y eso que hoy no juega a Colombia. Cristian Javier Sánchez. Cristian Javier, ¿nos escuchan? No, no nos escuchan. Profe, ¿puedo hablar yo? Ya que como todos, ninguno habla. ¿Listo, Robert, de una? Pues bueno, yo encontré, pues vi varios videos de lo del Data Warehouse. Yo vi uno específicamente de SQL Server, en donde Sí. pues además de tener el ecosistema, pues Microsoft sí tiene un ecosistema donde se puede utilizar lo del Data Warehouse con otro programa que es Microsoft Business Intelligence, ETL, que pues ayuda a analizar estos datos que se tienen en la Data Warehouse. También más sencillo utilizarlo, pues lo que encontré, que otros gestores de bases de datos por el uso de almacenamiento y por mejores optimizaciones. Pues algo así fue lo que yo encontré. Sí, totalmente. Yo creo que al principio de esta clase les decía a ustedes, no de hoy, de bases de administración, del inicio de semestre. Eh, Les decía a ustedes que estábamos todavía indecisos de cuál era el gestor de base de datos a utilizar. ¿Y por qué esta indecisión? Porque yo lo he trabajado, como usted lo menciona, con SQL Server. Entonces, SQL Server tiene unas herramientas adicionales donde yo puedo incorporar desde perdón, ¿cómo se llama? Sí, Visual Studio. Visual Este Studio, todo. sí. Exacto. También pues Aparte, aparece que se puede hacer el cubo o OLAP, algo así, y otro que se Lab. llama Power Pivot. Y tenemos también Power BI. O sea, ¿qué pasa? Microsoft en esto se ha dedicado a construir o a enlazar todas las herramientas para poder trabajar. Inconvenientes. Inconvenientes. Primero, La pues hay que licencia. pagar la licencia. Exacto. Segundo, el consumo de recursos en la máquina. Importante eso. Mi máquina puede ser lo más actualizada posible a nivel de memoria, a nivel de disco duro y demás. El lío con esto es que siempre va a consumir demasiado recurso, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un sistema operativo Linux en mi computador o Mac OS, podríamos tener inconvenientes porque no todas las herramientas son compatibles. ¿Sí? Entonces ahí es donde tendríamos inconvenientes, sobre todo con Linux. Con Linux hay una gran incompatibilidad que se puede utilizar SQL Server en Linux, sí, pero tiene una gran incompatibilidad, entonces ahí en ese caso tendríamos inconvenientes. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta ese aspecto, esa parte ahí. Porque sí, obviamente, lo que nos decía Robert, enlazando todas estas herramientas de Microsoft, lo que es el SQL Server, el Visual Studio, hay una herramienta para eso aparte, se llama, también tenemos el Power BI y otra serie de herramientas complementarias. Entonces, a un solo clic, yo voy a poder estar haciendo mis Data Warehouse, mis Data Mini, ay, se me escapó el otro. El otro concepto. Power, Señor, Power, Power Pivot, Cubo OLAP,
ETL. No, es que son los componentes del Data Warehouse, los Data Mill, si no estoy mal. Todo eso lo puedo hacer a distancia de un clic, ¿sí? O sea, nosotros que de pronto somos usuarios recurrentes de las plataformas Microsoft, pues nos va a servir sin ningún problema. Nos va a servir, lo podemos trabajar, lo podemos... La cuestión es ese contrapeso. Lo que yo les digo a ustedes y lo que de pronto siempre hemos manejado esa teoría. Todo esto aquí es bueno dependiendo de lo que yo pueda trabajar. Yo soy uno de las personas que no me gusta SQL Server por todo el recurso que se debe tener, pero no desconozco todas las actividades y toda la integración que podemos trabajar aquí. Si yo voy a hacer eso mismo con MySQL, lo que voy a tener es que generar más trabajo para poder adelantar todo eso. ¿Listo? Entonces, muy importante tener presente eso. Vale, Robert, gracias. Vamos por acá a ver vamos por acá a ver si está Vanessa Galindo González. Señor, ¿Cómo está? ¿Qué encontraste? bueno, pues yo investigué como tal para el gestor de MySQL. Pues igualmente, digamos, para poder crear como tal el Data Warehouse, pues se implementan otras herramientas. En este caso sería HARS ETL, que este como tal permite integrar los datos provenientes de diversas fuentes. También está HARS Reports Server, que esta herramienta como tal, el software Privita permite la visualización de los análisis de la información y en este caso pues se puede utilizar también la realización de los cubos OLAP y la creación de un dashboard. Y Gracias, no más. Vanessa. Ese último punto que nos da Vanessa es muy importante, el dashboard. Ese dashboard lo que nos va a permitir a nosotros o lo que nos va a incorporar como funcionalidad adicional es toda esta actividad relacionada con la creación de los data warehouse. Ese dashboard sería básicamente como un tablero donde yo voy a poder generar o voy a poder consultar toda la información. Entonces ya vamos a pasar de tener una información estática, por así llamarlo, en una base de datos, a poder tener una interactividad donde el usuario demande, ¿cierto? Donde el usuario tenga información directa para poder trabajar, ¿cierto? Entonces miren que es importante, miren que aquí en este momento, y eso de pronto hasta el momento lo que hemos visto, es importante que no estamos con una sola herramienta. Cada uno de los participantes nos ha dado diferentes herramientas que nos pueden servir para trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Algunas van a estar más orientadas a otras, ¿sí? Por ejemplo, pues en primer medida para mí sería SQL Server, ¿cierto? Porque es que es como la que tiene mayor integración de toda esta información. Pero MySQL observen que tiene también sus características fundamentales, lo mismo PostgreSQL. Bueno, hago la pregunta para todos. ¿Alguno ha encontrado algo de Oracle? ¿Que Oracle se puede utilizar para eso? Porque hasta el momento hemos hablado de SQL Server, de MySQL y de Postgres. No sé si alguno ha encontrado algo sobre Oracle con respecto al Data Warehouse. Jessica, bueno, Jessica nos va a comentar acá. Dice que Oracle es un nombre bien establecido en la plataforma de almacenamiento de datos que se creó para proporcionar información empresarial y análisis a los usuarios. Sus características es análisis avanzado y conjunto de datos mejorados, mayor innovación en conocimientos específicos de la industria, valor máximo de Big Data, rentabilidad, rendimiento y consolidación de extremos. Además, Oracle viene con funciones avanzadas como almacenamiento de flash y CSS, compresión de columna híbrida, que permite la comprensión de datos de alto nivel. Ok, entonces aquí nos decía Jessica, no sé si de pronto ustedes acaban de escuchar, pero les retroalimento, Oracle también nos ofrece esa opción. ¿Cuál sería una desventaja más grande de Oracle que SQL Server? El valor de las licencias, ¿sí? Oracle es un monstruo, por así llamarlo, en toda la parte de las bases de datos.
en toda la parte de servicios integrados y demás para poder trabajar. Entonces, es importante tener en cuenta que en estos aspectos, cuando nosotros trabajamos, cuando analizamos todo eso, muy importante, fundamental, observar las características, observar las ventajas, las desventajas. Oracle nos ofrece servicios como nosotros deseemos. Yo no sé si de pronto en algún momento les decía a ustedes, si yo contrato un servicio de administración con Oracle, Oracle, si yo deseo, me coloca un ingeniero de soporte las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Y entonces, si yo necesito resolver algún problema, si la base de datos no está funcionando, si el servidor tiene algún problema, el ingeniero va a estar las 24 horas ahí del día, pendiente de solucionar eso. Pero ese servicio sí fácilmente, ¿cuánto nos puede costar mensualmente? ¿Sí? Muy importante analizar eso, muy importante tener en cuenta esas actividades y que ahí nosotros tenemos que tener en cuenta esa relación costo-beneficio. Porque es que si el negocio donde voy a invertir o si el negocio donde va a funcionar la base de datos es pequeño, pues lo ideal sería una solución pequeña, una solución económica. Ya si estamos hablando de una empresa bastante grande que tiene el músculo financiero para poder invertir y para poder trabajar, bueno, listo, ya vamos a trabajar con otra opción, ¿sí? Muy importante tener en cuenta eso. Listo, muchachos, no sé, vamos a dejar un espacio para preguntas, si ustedes tienen que hacer al respecto, con la actividad del día de hoy. Es la parte introductoria del Data Warehouse, ¿cierto? Vamos a mirar entonces, ya con estas actividades que hicimos hoy, a ver si podemos definir directamente cuál va a ser ese gestor de base de datos o gestores de bases de datos. Lo podemos de pronto hacer en 2 gestores de cómo lo vamos a poder trabajar. ¿Listo? ¿Tenemos dudas, preguntas o inquietudes al respecto, muchachos? Bueno, creo que no habían dudas. Entonces, a todos agradecerles por la participación. ¿Qué más les puedo decir? ¿No? Muchas gracias a todos por la asistencia y nos vemos en la siguiente clase. ¿Vale? Una feliz noche para todos, que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Que estén Feliz bien, noche, profe. que descansen. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Bueno.